soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Martes 22 de enero de 2013, 10:38 de la noche, el 102.8 de la FM de Zaragoza. El programa de hoy lo trataremos sobre la energía. Además hacemos una llamada al grupo de energía y edificación de la Universidad de Zaragoza, que nos hablará un poco del tema, y tocaremos también el tema del fracking como ejemplo de explotación de las recursos naturales, pues de la energía en unos valores muy privados. Twitter, Facebook, todo represión, Hollywood y bueno, ya sabéis todo lo que viene ahora y mucho más ahora en Iskra Radio. Comienza. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y aparte de las www.iskraradio.tk,
Hay más formas de contactar con nosotros y creo que ya las conocéis. Vamos a ir diciendo alguna de ellas, como por ejemplo una de ellas es Twitter. Ya tenemos una cuenta, @iscraradio en Twitter, y siempre intentamos lanzar cada semana un hashtag para poder coordinarnos a través de él. Bueno, ya sabéis que el hashtag es la almohadilla Iscraenergía, ¿vale? Todo junto. A ver si en un futuro nos coordinamos y a ver si conseguimos hacer trending topic aquí en Zaragoza. Cosa difícil. Bueno, aparte de Twitter también tenemos Facebook, que es otra red social en la que también colgamos avances de programas o cositas que vemos interesantes. Y por añadir, iscraradio@juventudes.org, imagináis, es el correo que tenemos con el cual nos comunicamos bastante con la gente. Y aquí acotar una última cosa, que es el tema de la radio. Me gusta repetirlo siempre y no me canso. Seguramente muchos nos estaréis escuchando a través de internet, a través de www.radiomai.com/online. Ya sabéis que tenéis el link en la página web. Pues a las personas que nos escuchéis a través de internet, nos gustaría que si podéis escucharnos también a través de la radio, a través de lo que viene siendo un transistor de toda la vida, lo hagáis, porque así evitamos saturar la red de gente que esté escuchando y liberamos un poco el espacio, porque por lo general siempre al final tenemos problemas para poder emitir por internet, porque mucha gente afortunadamente nos escucha. Así que ya sabéis, probad en el 102.80 de la FM y tal vez consigáis escucharnos bien. Y la calidad siempre es mucho mejor a través de la FM de transistor que de internet, que aún así sigue siendo muy buena. Y ahora vamos a dejar, hablando de contacto, con otro contacto que podéis usar cuando queráis para hablar del tema de laboral y legal. On est encore là, yeah. On dit indépendant quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Paul Bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça, sans souci. Bon Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iscraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Empezamos presentando ya el programa con dos invitados que tenemos aquí. Tal vez suenen ya de alguna vez anterior. Uno de ellos es Nacho. Nacho, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Y el otro tema aquí a mi izquierda, fumando en pipa, es Fran. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, pues como ya sabéis, os hemos traído aquí a hablar un poquito de energía. Y qué mejor que empezar a ambientar este tema que con una cosa que nos gusta a nosotros mucho hacer, que es meter cuñas cada 2x3. Así que, adelante, cuña. ¿La actual crisis económica la están sufriendo las empresas energéticas igual que los ciudadanos? No, para nada. El sector eléctrico en España factura antes de impuestos 35.000 millones de euros anuales. No parece normal que los márgenes de las petroleras se hayan incrementado en un 22% en una época de crisis galopante. La luz va a subir siempre. Siempre. Esto nos pasa porque tenemos una mala regulación. ¿Lo han hecho complicado a posta? Sí, claramente. A veces es difícil saber cuál es la norma que está vigente. Una de las herramientas para eliminar competencia es la complejidad. ¿Pero el mercado de las gasolinas no es un mercado libre? ¿No podemos saber lo que cuesta un kilovatio hora? Hay muchos intereses. Hay intereses en que no se reforme. Se pueden poner de acuerdo para fijar los precios. No hay competencia. El pescatero y el pescador son los mismos. Nos tiene que dar a todos las mismas reglas de juego. ¿Puede plantar cara el gobierno a este sector? Eso no pasa. La tarifa eléctrica acaba con todos los ministros y con todos sus equipos. Los consumidores son los que están pringando. Sí. Y los consumidores de la energía. Así que vamos a empezar por lo sencillo. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar sabiendo qué es la energía. Así que, Nacho, te invito a ti a que nos digas qué es esto de la energía. La energía, en principio, es un derecho. Es decir, Lenin Lenin llega a afirmar que socialismo era electricidad y soviets. Y es un derecho porque a día de hoy es el motor del mundo. Es lo que mueve la producción, es lo que mueve la propia vida humana a día de hoy. Y de nuevo es un derecho que se nos ha arrebatado a la clase trabajadora para convertirlo en una mercancía que nos venden a precio de oro. Y esta energía, si dejo una pregunta abierta, aplicada a día de hoy, el modelo de energía que tenemos a día de hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es el modelo energético actual?
Bueno, pues hoy en día tenemos una industria y un consumo ciudadano que depende en gran medida de las energías fósiles que se llaman, ¿no? Que son todas aquellas que no son renovables, como puede ser principalmente el petróleo, el carbón, pero también el gas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que, como dice aquel dicho que nos han enseñado a fuego en el instituto, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Para que nosotros podamos tener calefacción en casa, para que nosotros podamos conducir los coches, tenemos que quitarlo de otra parte, o sea, nada se genera por ahí. Y las energías no renovables, que son las principales que usamos, pues son elementos fósiles que llevan ahí mucho tiempo y que evidentemente no se regeneran a la misma velocidad que la consumimos. Por lo tanto, estamos ante un serio problema de aquí a no tantos años. ¿Y ese problema qué vistas tiene? ¿A corto ya a medio plazo? Pues a largo plazo es obvio, ¿no? Que la propia depredación que estamos llevando estos recursos, que además cuanto más efectiva sea, menos van a durar, pues lo que va a ocasionar es que si acabamos dependiendo en los porcentajes tan altos como dependemos a día de hoy sobre todo del petróleo, a lo mejor tanto del carbón, y cada día más, porque el carbón está volviendo como energía fósil en algunos países, sobre todo de estos países emergentes que se llaman, pues lo que va a hacer es que vamos a acabar con una crisis social, productiva y demás, porque no va a haber algo, salvo que saquen una nueva fuente energética de la que tirar. Entonces, mientras sigamos abusando de estos recursos, pues no está apostando por otras energías, no se está invirtiendo en investigación y desarrollo en energías renovables ni nada así. La cuestión es muy simple, ¿no? En los países llamados desarrollados o del primer mundo tenemos un nivel de consumo energético atroz. Hay cálculos por ahí que se dedican a mirar cuántos planetas Tierra se necesitarían si todo el mundo viviese como por ejemplo vivimos en Europa o como por ejemplo viven en otros países, ¿no? Y aquí en España pues tenemos una media de 3-4 planetas Tierra por si todos los habitantes del mundo viviésemos y consumiésemos lo mismo que consumimos aquí, ¿no? Entonces, la cuestión es complicada porque este consumo tan alto no se suple con una energía de las llamadas renovables tan fácilmente, ¿no? Porque la energía solar, por ejemplo, que es una solución que nos están vendiendo muy bonita, se necesita una gran cantidad de material silicio, que sí que es verdad que es muy numeroso en la Tierra, pero para suplir toda la capacidad energética que tenemos con el petróleo y con el carbón, tendríamos que hacer muchísimas placas solares y eso pues también sería un problema climático a largo plazo. Entonces, ante este problema de consumo excesivo y de las alternativas en cierto modo limitadas, al menos en el plano tecnológico a día de hoy, ¿cuál es el corto plazo que podemos tener visionado más cerca? ¿Qué es lo que haríamos a día de hoy como alternativa ante esa posibilidad energética? A día de hoy lo que habría que empezar a hacer es, aparte de ir transformando la mayor cantidad posible de energía obtenida a partir de restos fósiles hacia energías alternativas y renovables, pues vendría también el tema del decrecimiento. Todo lo que es Fidel, por ejemplo, decía que no hay energía más verde que la que no se utiliza. Y hay un programa muy interesante en Cuba que se da durante el periodo de la gran escasez después de la caída de la Unión Soviética, que es repartir ollas arroceras a cambio de las ollas viejas que tenían en las casas. Esto lo que logra es un gran ahorro energético porque al cocinar bajo presión se cocinan los alimentos más rápido, se cocinan con menos demanda energética, con lo cual si 11 millones de personas que viven en Cuba, me parece que es la población, consumen menos energía, pues ese menos energía que consumen entre todos acaba siendo lo que va a hacer que Cuba vaya alcanzando esa sostenibilidad que, como decía antes Fran, esos 4 planetas tierras, la ONU reconoce que si toda la humanidad viviese igual que se vive en Cuba, se haría falta un planeta Tierra. La dependencia económica de la energía es brutal, como estamos viendo. ¿Y qué coste tiene esto para la sociedad? ¿Cómo la sociedad afronta esta dependencia energética a día de hoy? Bueno, el asunto es complejo, ¿vale? Estaría muy bien que nosotros como individuos intentésemos consumir la menor cantidad de energía posible al día, ¿no? Pues cogiendo hábitos, pues como ahorrando nuestro día a día, dejando de usar cosas que no son tan imprescindibles,
o por ejemplo utilizando bombillas de bajo consumo y todo ese tipo de cosas que ayudan, pero aquí estamos ante un problema, que es que el sistema en el que vivimos, que se ha venido a pique estos últimos años, como hemos podido ver en la crisis económica, se basa en un mito que es el crecimiento continuo. Y eso es un mito que hay que romper ya. Y es un problema que adolecían también las economías socialistas del otro lado del muro de Berlín. No se puede, en un planeta finito, tener un crecimiento infinito. Esto es una cuestión de aritmética pura y dura y no es muy difícil desmentirlo, aunque hay gente que se empeña en hacerlo día a día, ¿no? La cosa está clara. Lo que no se puede hacer es que cada día tengamos que tener más cacharritos. Que si el iPad de no sé qué, que si 3 ordenadores, porque claro, uno para la universidad, otro para jugar, otro para internet, no me vayan a romperse uno, lo que sea. Un coche para ciudad pequeño y otro coche para viajar más grande. Encima una moto, a ver, seamos claros. No vamos a ser nosotros, los trabajadores de a pie, los tontos que nos vayamos a privar de nada, siendo que hay un montón de ricos por ahí que están desperdiciando mucho más que nosotros. Lo que hay que hacer es acabar con este sistema que nos ha llevado a esta catástrofe y concienciar a la gente que de verdad lo que importa aquí es cambiar el modelo de desarrollo. Aún así, evidentemente, todo lo que podamos hacer día a día es bienvenido y es muy necesario. Y día a día, mientras consumimos la energía y mientras consumimos este recurso, consumimos, y dentro de este consumo, dentro de esta regulación entre el coste, lo que se paga y lo que se subvenciona, tenemos preparada otro apunte que nos vamos a pinchar ahora para seguir comentando el tema. ¿Usted cuando estaba en la Comisión Nacional de Energía también se encontraba con muchas dificultades para poder investigar las prácticas de las grandes empresas energéticas? Bueno, faltaban datos sobre los costes. La Comisión Nacional de la Energía dejó de hacer un seguimiento de los costes de producir energía eléctrica justamente con el cambio de las normas en 1997. Cuando se intenta liberalizar el sector. Se dice, quien va a establecer los costes para los consumidores son los precios del mercado. Y se abandonó el seguimiento de los costes de producción de energía eléctrica. Pero esto es... ¿Un disparate? Esto es un disparate. Esto fue un disparate. Previamente, la regulación, al ser ineficaz, lo que produce es que los consumidores estén pagando por la energía precios superiores a los que correspondería a los costes reales de prestar los servicios correspondientes y entregar el bien energético correspondiente. Pero yo siempre oigo hablar bien de estas empresas. Son empresas que ofrecen grandes resultados, empresas que se colocan en países estratégicos, en países emergentes. Bueno, Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Unión Fenosa son empresas desde el punto de vista técnico, son empresas excelentes. Están a la vanguardia. No estamos hablando de que las empresas eléctricas desde el punto de vista técnico sean empresas ineficientes, son muy eficientes. Entonces, ¿dónde está el problema? En la regulación. Regulación que también viene tanto producción como venta. Y esta venta se ve subvencionada, se ve apoyada por el gobierno, pero de diferentes formas, ¿no, Nacho? Bueno, sí, a día de hoy no hay energía que no esté subvencionada en la práctica. Es decir, más o menos pues, puede quedar alguna, pero vamos, no, a día de hoy variarán la cantidad por kilovatio de euros que reciben, pero casi todas las fuentes de energía que se explotan a día de hoy están recibiendo, la clase dominante por su explotación está recibiendo dinero a manos puertas desde el Estado, ¿no? Dinero que sale de los impuestos de todas y todos los trabajadores de este país, porque está claro que de la SICAF no sale. Por continuar con este tema, ¿no? ¿Por qué se llevan estos dineros? ¿Por qué tienen estas subvenciones aprobadas? Porque legislan ellas. Lo estamos viendo como Felipe González y Endesa, Aznar y Iberdrola, o al revés, no me acuerdo. Aznar y Iberdrola he leído yo. Sí, pues eso, es decir, Aznar y Iberdrola, Felipe González y Endesa, cargos poco menos que simbólicos, siéntate en este despacho, no hagas nada, lo que quieras y cobra el dinero. No vamos a ser capaces de pagarte lo suficiente para devolverte el favor que nos has hecho con estas subvenciones, con estas ayudas, con el hecho de haber privatizado la propia red pública de energía, que además nos ha dado todas las infraestructuras ya hechas, costeadas por el Estado y demás, que es una cosa que vale, a nosotros hace que la energía nos pueda salir más barata, pero por un lado, por la factura, pero luego por el lado de los impuestos, ese dinero es un dinero que nos está reaprovechando, nos está reinvirtiendo en otros servicios como puede ser sanidad, educación y demás. O sea, una política dedicada un poco al consumo, ¿no? Sí, desde luego, o sea,
Estas subvenciones se están dando con el fin, la excusa de que a los ciudadanos nos haga más barata la energía, ¿vale? Esto parte de una inocente visión de lo que es el mundo por parte de los gobiernos, ¿no? Una intencionadamente inocente visión del mundo. Siempre nos acusan mucho a los comunistas, a los socialistas, de es que lo que vosotros pedís es imposible, no sé qué. Bueno, ellos están basándose en una utopía que es que el libre mercado lo regula todo, y eso es mentira. De eso se dieron cuenta en el siglo XIX, se volvieron a dar cuenta después de 2 guerras mundiales, y parece que no hemos aprendido y que en los años 80 volvieron a imponer el libre mercado, que lo regula todo, que es fantástico. Bueno, desregulamos los precios, ¿qué pasa? Evidentemente las empresas energéticas no son tontas. Para competir entre nosotras nos juntamos, fijamos precio único a la energía, explotamos a los países del tercer mundo, que nadie se va a dar cuenta de eso mucho, y aquí, pues mira, quedamos de puta madre con el Estado, que nos subvencione el kilovatio para vendérselo barato a los españoles, que puedan seguir con su nivel de consumo, que luego repercute de 1000 maneras en nuestros presupuestos, porque es que la energía que estamos vendiendo a la industria sirve para fabricar cosas que luego compran, o sea, es toda una cadena en la que las empresas energéticas no van a salir perdiendo nunca hasta que no se les ponga coto. Sí, no, el hecho de es curioso porque son empresas que están teniendo subvenciones, que una subvención en teoría se da a un sector que no, pues que es estratégico, como puede ser el caso de la energía, pero que están recibiendo subvenciones, y de esas subvenciones están saliendo las plusvalías, que están saliendo los dividendos que están pagando los accionistas. Esa subvención no tiene el objetivo de proteger un sector estratégico, sino de enriquecer, ¿no? Podríamos decir. Entonces, lo que decíamos antes, el hecho de que legislan ellos y dicen, bueno, pues tienes esa capacidad, pues ¿qué haces? Pues te aprovechas de ello y sacas toda la máxima tajada posible. Tienes un montón de gente en partidos políticos principales, en el PSOE, en el Partido del Orden, tienes gente muy ligada a estos sectores. ¿Qué haces? Te aprovechas de ello, obviamente, pactarás con otros lobbies y meterás presión para esto, ¿no? Ya que pues recibes a través de subvenciones, porque hay que abaratar el coste, pues acabas teniendo beneficios y son... Un caso muy característico de esto es con la energía solar, ¿no? Y hablo de energía solar porque hace poco tuve que investigar bastante sobre el tema. Zapatero y el gobierno del PSOE hizo una ley que los ecologistas del régimen, que me gusta llamarlos a mí, aplaudieron mucho, ¿no? Y era que si tú tenías un equipo de producción de energía solar en casa, o sea, tenías en el tejado placas solares, tú no utilizabas la energía que sacabas, ¿no? Tú la energía que sacabas la metías a la red general y el gobierno te pagaba por ello. O sea, te pagaba la eléctrica X, lo que costara el kilovatio, y el gobierno te daba un plus. O sea, ganabas dinero teniendo placas solares en tu casa. Fantástico. Esto le pareció bien a todo el mundo. ¿Qué pasa? Llegó el Partido Popular y quitó esa subvención. Evidentemente, la gente dejó de poner placas solares en sus casas porque ya no iba a ganar más dinero. ¿Qué pasó? Que misteriosamente los materiales de construcción de placas solares disminuyeron su precio una cuarta parte. ¿Qué había pasado? Que Zapatero, el gobierno del PSOE, con esas subvenciones que daba la energía solar, había creado una burbuja de precios en todo lo referente a la energía solar bestial. La gente las empresas que proporcionaban materiales para construir estas placas se aprovechaban de que la gente quería poner placas solares en sus casas para cobrar esas subvenciones, para inflar el precio a 4 veces más su precio natural, su coste del producto. Lo cual se creaba una burbuja ahí que era insostenible totalmente. Sí, además el hecho de la energía solar, por ejemplo, es muy claro el tema de cómo ha faltado planificación en este sector. Es decir, lo que se ha hecho con las placas solares es coger campos y campos y campos y campos y plantar placas solares. Creo que no sé cuánto dinero daban por cada hectárea, pero vamos, era una cantidad sustanciosa, y eso te demuestra cómo básicamente ha sido una labor especulativa lo que se ha hecho. Gente que ha transformado sus campos de cultivos, que además es algo que también va a atacar esa soberanía alimentaria de la que hablábamos no hace tanto, pues coge y planta placas solares. Y no ha habido una planificación, y lo que pasa es que tienes pues campos en Vinaceite, campos en el Bajo Aragón, que están enviando energía a Zaragoza a través de una red que pierde esa propia energía por el propio transporte, que se transforma en calor, ¿no? Y a partir del cable se va perdiendo esa energía. Energía y subvenciones que van a engrosar las arcas de unos lobbies muy concretos. ¿El sector privado tiene tanta influencia como el sector de la energía? ¿Se convierte en un lobby? Bueno, es un lobby, incluso de esto no cabe la menor duda. ¿Y en España
¿Se ejerce esa presión, esa influencia a través de esos lobbies? Sí, se ejerce de manera intensísima. Intensísima. Sí, intensísima. En España hay empresas que presionan aquí y presionan en la Unión Europea. Usted emitiendo opiniones pues críticas con este sector, como las que está emitiendo aquí, ¿usted ha tenido problemas? No he tenido problemas, o por lo menos los problemas que he tenido no los considero problemas. Problemillas. Problemillas, simplemente. Pero en algún momento, por ejemplo, yo qué sé, ¿le intentaron fichar para pasar al otro lado? No, porque las empresas saben a quién pueden fichar y a quiénes no. ¿Y usted no estaba por esa labor? No, yo no soy fichable. Me gusta estar tranquilo conmigo mismo. ¿Cree que estando en el otro lado no hubiese estado tranquilo consigo mismo? No, yo creo que todos los profesionales somos mercenarios, ¿eh? Lo digo en el buen sentido de la palabra, es decir, nos toca defender los intereses de quien nos paga. Lo que pasa es que hay maneras legítimas de hacerlo, ¿no? Y las empresas casi siempre lo hacen de manera legítima, alguna vez no. Y en mi opinión pues no es legítimo que condicionen su publicidad a las editoriales de los periódicos o a los columnistas. No me parece legítimo que financien libelos que cuentan mentiras y que están naturalmente en las redes sociales. No me parece legítimo que intenten desprestigiar profesionalmente a quienes emiten opiniones que son contrarias. Si leemos los periódicos veremos montones de columnas escritas por plumas mercenarias que escriben sobre cosas que no saben claramente al dictado. Quiere decir que cobran de una empresa, claro, para publicar un artículo de opinión, una columna donde los intereses de esa empresa salen favorecidos. Sí, naturalmente. Se hizo una enorme campaña contra las energías renovables que tenía clarísimamente su origen en las grandes empresas. Campaña contra las energías renovables en las grandes empresas. Eso empieza eso hila bastante con lo que venías tú hablando de las subvenciones. Grandes empresas que el objetivo obviamente no es proporcionar una energía, ¿no? Sí, el asunto es que las energías renovables, tal y como están ahora, por ejemplo en el caso de la energía solar, no son las grandes empresas quienes han dedicado a desarrollar este tipo de energía, pues porque a ellas les resulta mucho más rentable seguir con el binomio carbón, petróleo, gas, y con eso seguir hasta que se agote, ¿no? Siempre se van guardando cosas debajo de la manga, pero no siempre es así. En el caso de la energía solar son empresas autóctonas, pequeñas y medianas empresas que además han generado trabajo diversificado, no concentrado en grandes ciudades, las que se han encargado de instalar placas y demás. ¿Qué pasa? Que eso se está descontrolando por el lobby energético, y hasta que eso no lo controlen, pues eso tiene que dejar de hacerse, y es lo que ha pasado. Han quitado las subvenciones y ya no... Vamos, ahora quien quiera poner una placa solar es por amor al arte, porque realmente no le va a reportar ningún beneficio. Sí, no, lo que hemos visto es eso, ¿no? Que el capitalismo se está aprovechando, es decir, tiene todavía para sacar tajada del tema del petróleo, queda bastante petróleo, además estamos viendo cómo no les importa bombardear ningún país, lo estamos viendo ahora en Mali, lo estamos viendo en todo el Oriente Medio, para sacar ese petróleo lo más barato posible. En Afganistán se hace falta enviar algún príncipe o hacer lo que haga falta para lavar la imagen. Y eso, ¿no? Porque ven que todavía queda tajada del petróleo. Casi todo el sistema productivo actual está orientado al petróleo. Sigue orientado al petróleo un siglo después. Pues ¿para qué vas a cambiar si todavía puedes sacar todavía más tajada, ¿no? Lo estamos viendo también con las nucleares. Se está prolongando la vida de las centrales nucleares porque tiene la infraestructura ya montada, aunque no reúna todas las condiciones de seguridad posibles, pero vas alargando. Mientras tanto van dando un dinero a una empresa privada, a pesar de que se ha costeado con el dinero de todos. Lo estamos viendo, pues, tío, sobre todo con el petróleo y con las nucleares. Ahora, por ejemplo, el tema del carbón, en España sí que se van a acabar las ayudas, pero es que en Alemania el año pasado creo que terminaron con más mineros de carbón que el año anterior. Porque China ha apostado también por el carbón. China tiene tal demanda energética que está quemando carbón, porque además bajaron los precios en su momento por el cambio de demanda y demás. Entonces, pues eso, ¿no? Estamos viendo como lo que es rentable tiran. Las energías renovables a día de hoy no son tan rentables como son las otras, porque tienen esa infraestructura montada en base a las térmicas y a las nucleares. Y en base a ese tipo de energías, en base de esa rentabilidad o no rentabilidad, en una economía planificada y socialista,
¿qué lugar tendrían las energías? ¿Serían renovables, fósiles, nucleares, entrando dentro de este apartado de fósiles? Bueno, a ver, especular sobre el futuro, a mí, bueno, me gusta soñar, ¿no? Y tal, pero tampoco se puede decir nada en claro porque tú no sabes cómo va a ser algo, no sabes cómo va a reaccionar la gente, no sabes cómo va a pasar. Thomas y Engels tuvieron ahí mucho cuidado de no teorizar mucho sobre una sociedad futura comunista porque, bueno, nadie somos futurólogos. Pero sí podemos hablar de las economías socialistas que ha habido y hay, ¿no? Está claro que las economías socialistas del bloque soviético, detrás del muro, pues bueno, operaban bajo un paradigma en el que el tema ecológico pues no estaba presente, y hacían auténticas barbaridades ecológicas. Tenemos Chernobyl, tenemos plantar algodón en medio de la meseta asiática, que supuso la práctica de secación del mar de Aral, y otra serie de cosas en pos de un productivismo y una movida hacia adelante, ¿no? El crecimiento continuo, que es lo que estamos oyendo ahora cada 2x3, ¿no? El que volver a la senda del crecimiento, el crecimiento ilimitado, etcétera, etcétera. Ahora que nos hemos dado cuenta de esto, esperemos que no demasiado tarde, lo que hay que plantear es que la planificación democrática de la economía incluya el crecimiento, o sea, lo que estamos hablando antes del índice de desarrollo, que sea un planeta que tengamos un nivel de vida que pueda sostener este planeta. Que no significa que sea malo, significa que es diferente. Lo que está claro es que habrá un periodo de transición en el cual pues España no tiene gas, España no tiene petróleo, España tiene carbón, pues habrá que ir apostando por un modelo de producción energética en el cual se vaya transformando esa quema de combustibles hacia un modelo de energías renovables, acompañado de una investigación. Es decir, nosotros apostaremos por ir quemando carbón, reducir el consumo de petróleos y de gas extranjeros, que es que no podemos producir. Si queremos apostar por la soberanía energética, tendremos que apostar por quemar nuestros propios recursos. Y a la vez que hagamos esto, porque es que no tenemos otra fuente de energía a día de hoy que sea realmente eficaz, parte también por lo que nos han dicho, mientras vamos investigando, pues habrá que ir apostando por nuestros recursos naturales y paralelamente pues ir apostando por ese I+D en energías renovables que vayan es decir, del que surja un modelo en el cual las demandas energéticas que tenga la sociedad, la demanda real, no la demanda de una oligarquía que surge de una privatización que impone a un gobierno, pues que sea el que realmente se adecue a esta necesidad, no demanda sino necesidad. Lo que está claro es que hay que tener en cuenta los intereses reales de la sociedad, ¿no? Y qué mejor que la propia sociedad para decir cuáles son sus intereses reales. Estamos hartos, y yo creo que eso el movimiento 15M lo explicó con bastante contundencia, de que haya 4 individuos que nos digan qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que consumir y cómo tenemos que vivir. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Y para eso tenemos que tomar las riendas de nuestro propio destino, que es que parece que somos unos adolescentes que no sabemos muy bien para dónde tirar, y así nos tratan muchas veces nuestra élite política, ¿vale? Y partiendo de esa base, coger y decir, vamos a ver, tener una red de alta velocidad que consume mucha electricidad, ¿lo necesitamos o no lo necesitamos? ¿Qué necesitamos más? ¿Que haya trenes de mercancías que puedan llegar a más sitios? ¿Que haya trenes, aunque vayan más lento, puedan llevar más gente porque son más bajo el costo? O, por ejemplo, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos que a España vengan miles y miles de petroleros que se nos pueden hundir en las costas de Galicia y que encima en el viaje contaminen también como petroleros? ¿O preferimos tener la producción cerquita de casa, donde la energía que venga nos venga sin grandes pérdidas? Eso es lo que nos se tiene que plantear la sociedad en un debate democrático. Yo creo que por ese camino del debate y la participación ciudadana es por donde se tiene que llegar a la sociedad futura. Ya, y por cerrar un poco ya el tema, os invito a que hagáis una reflexión final a cada uno acerca de las energías y acerca del modelo actual y el modelo posiblemente futuro, las alternativas que podemos ir viendo. Pues en primer lugar, el sector energético lo que tiene que pasar es por una nacionalización que ponga realmente la energía al servicio del pueblo y demás, que quede regulado una planificación que no suponga tender a grandes redes eléctricas desde los centros de producción alejados de los centros urbanos,
y empezar a apostar por dejar de quemar combustibles fósiles para empezar a apostar por energías renovables. Yo, por mi parte, antes de hablar de la sustitución de una energía por otra, que me parece un debate que tiene que estar ahí y que además es una buena manera de impulsar el I+D+I, que se ha vuelto a paralizar tras estos recortes bestiales en educación e investigación. Creo que hay que cambiar los hábitos de la sociedad, ¿no? Y eso solamente lo puede hacer la sociedad siendo consciente de sus hábitos no son sostenibles. Un ejemplo muy tonto que no soluciona mucho, ¿no? Pero, joder, en vez de tener mando a distancia que te gasta pilas cada cierto tiempo y que esas pilas contaminan un montón, levántate y dale al botoncito de la tele. ¿Vale? Tenemos que dejar de ser vagos en ese sentido y todo lo que podamos hacer sin consumo energético, hacerlo. Bueno, pues con estas reflexiones finales vamos a dar por cerrado este primer tema, y aprovechando que estáis ahora todos escuchando aún, ya habéis empezado a huir. Os recordamos que estamos haciendo una encuesta para saber quién escucha Iskra Radio y a quién llegamos. Nos están llegando ya bastantes respuestas, la verdad, y bastante interesantes, en las que nos dais ideas para mejorar el programa. Hay cosas que os agradecemos bastante y sobre todo críticas. Y después de haberos invitado a hacer esta encuesta, que podéis encontrar en la página web, ya sabéis que son www.iskraradio.tk, o incluso muchas veces la retuiteamos a través de las redes sociales. Os dejamos con un tema y continuamos con la segunda parte en la que os presentaremos una entrevista interesante. Independiente, el petróleo escasea, España no nos vende, es una crisis nacional, dice Madrazo Lehendakari, nos ha contado su plan esta tarde en el Teleberry, se os ha acabado el sueño de comprar el pan en coche, pedalear es el futuro, hay que parar este derroche, un vaso, una bici os tendréis que acostumbrar, o tendremos que montar una central nuclear. Bye, 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 nuclear y bye, no me asoce la bici, nuclear y bye, 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 nuclear y bye, no me asoce la bici. Nuclear y bye, 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 nuclear y bye, no me hagas coger la bici. ¡La bici no! La barra 2020 en una Euskadi independiente, el petróleo escasea, España no nos vende, es una crisis nacional, dice Madrazo Lehendakari, nos ha contado su plan esta tarde en el Teleberry, se os ha acabado el sueño de comprar el pan en coche, pedalear es el futuro, hay que parar este derroche, un vasco, una bici os tendréis que acostumbrar, o tendremos que montar una central nuclear. Bye, 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 nuclear y bye, no me hagas coger la bici, nuclear y bye, 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 nuclear y bye, no me hagas coger la bici, nuclear y bye, 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 nuclear y bye, no me hagas coger la bici. ¡La bici no! Ay, 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 no quiero pedalear, que viva la energía nuclear. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Y ahora os vamos a leer unos tweets que nos habéis enviado. Nos comenta Pablo que en Cuba el Estado cambia las bombillas convencionales por las de bajo consumo. Guillermo, la cuestión es que es peor para el ecosistema 10.000 molinos de viento que una central nuclear. Ulyanov, que en Cuba es el único país del planeta que cumple con un desarrollo económicamente sostenible según la WWF. Y para terminar, Víctor, a los que se dicen ecologistas sin ser anticapitalistas, que sepan que bajo el capitalismo es imposible ser sostenible. Bueno, y tras estas reflexiones vamos a dar pie ya a la llamada, así que os voy a presentar al compañero que vamos a llamar. Vamos a hablar con José Antonio Turegano, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, ahí en la EINA, y es responsable del grupo de energía y edificación. El grupo de energía y edificación de ahí de la Universidad de Zaragoza, de la EINA, lleva a cabo diferentes proyectos, como por ejemplo en Parque Goya, que han construido algunos edificios, bastantes edificios climáticos, podemos decir, o biosostenibles, que aprovechan la energía del sol.
y la energía eléctrica para consumir menos. Y luego también tengo oído que han recibido algún premio. Así que cuando puedan los compañeros empezamos a hablar con José Antonio y nos contará un poquito de todo esto. Y mientras seguimos contactando con José Antonio, tenemos aquí un apartado de economía marxista que nos ha traído el compañero Nacho y nos va a hablar de los medios de producción que podemos aplicar al sistema energético. El medio de producción es aquel elemento o conjunto de elementos que el trabajador interpone entre él y el propio objeto de trabajo, ¿no? Y que le sirve como vehículo de su acción sobre dicho objeto, valiéndose de las propiedades mecánicas, físicas y químicas, como puedan ser, por ejemplo, aquellas máquinas o herramientas que intervengan en un proceso productivo. En un sentido amplio del concepto incluye también el lugar donde se realiza el trabajo, como puede ser un taller, una fábrica, un despacho, entre otros. Los medios de producción no solo son escalas graduadas que señalan el desarrollo alcanzado por la fuerza de trabajo humana, sino también indicadores de las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa este trabajo. En el actual modelo de producción capitalista, el producto es propiedad del patrón y no del productor directo, el obrero, ya que el capitalista paga el valor de la fuerza de trabajo equiparándola a la propiedad que ya tiene sobre los medios de producción. Por consiguiente, le pertenece su uso, como le pertenecería el de cualquier otra mercancía. Ejemplo: Alberto es un autónomo que tiene en propiedad una excavadora, a la que ha accedido gracias a un crédito de una entidad bancaria, y que utiliza para trabajar como trabajador por cuenta propia en obras de construcción. Aunque Alberto es dueño de su medio de producción, la excavadora, que está pagando mes a mes gracias al crédito, él no es dueño del producto de su trabajo, los espacios que abren el suelo. Estos son propiedad de los constructores para los que trabaja, es decir, aunque él se considere un empresario, su posición con respecto al fruto de su trabajo en las relaciones de producción le sitúa en el campo de la clase trabajadora. Luego entonces, los medios de producción no son solamente las fábricas del siglo XIX que tenemos en mente, también son estos objetos que usamos para trabajar y que están hipotecados por los bancos mediante los créditos. ¿No es así? Sí, claro, o sea, el sistema es el mismo, solo que cambia la apariencia física. Ya no son un montón de hormiguitas obreras dentro de una fábrica, sino que se especializa un poco más, ¿no? Y me hace gracia esto de que, aunque se crea empresario, porque ahora parece que aquí con las últimas medidas del gobierno de Aragón nos quieren hacer a todos empresarios, ¿no? Todos los cursos van en crea tu propia empresa, haz tu propia empresa, como si nosotros fuéramos capaces de crear nuestro propio trabajo. Y hay que decir que no, que es que el trabajo hay o no hay dependiendo de las demandas, no de que haya muchos empresarios, porque si yo me hago una empresa de moñigotes de madera y nadie me compra moñigotes de madera, ya me puedo empezar a hacer moñigotes de madera que no voy a vender ni uno. Todo depende de las necesidades, y las necesidades que vienen impuestas por unos lobbies y unas empresas X tienen que venir autoimpuestas por la propia sociedad tras un debate democrático, como hemos hablado antes. Sí, no, por ejemplo, esa gran apuesta que es el autoempleo. A día de hoy tenemos instituciones, la administración pública está apostando por el autoempleo, que se considera, ¿vale? Entonces cualquier trabajador que quiera trabajar ahora tiene poco menos que darse de autónomo, con lo cual el empresario se va a ahorrar gran parte del salario a través de lo que son las cotizaciones a la seguridad social y ese tipo de cosas. Entonces eso, ¿no? Que de nuevo vemos como la propia clase capitalista está legislando a favor de sus derechos a través de las instituciones que gobierna a través de esas puertas giratorias, ¿no? De las que se hablan a veces, que hay entre empresa y administración. Bueno, como veis, estamos hablando de medios de producción hilado con el concepto de economía marxista, y es debido a que hemos tenido algún pequeño problema y no hemos podido contactar con José Antonio. Así que vamos a seguir comentando este tema y vamos a sacar otro apunte que tenemos preparado de filosofía marxista que nos ha preparado aquí el compañero Nacho. Filosofía marxista. Para Bukharin y Preobrazhensky, el programa de un partido político es el conjunto de los objetivos que se propone en la defensa de los intereses de la propia clase a la que representa. La tesis que defienden es que, dado que lo que busca la patronal y la clase trabajadora son dos cosas muy diferentes, los programas de los partidos obreros y de los capitalistas serán también muy diferentes. Para ambos autores, todo partido se propone conseguir determinados fines. Así pues, un partido de capitalistas, de industriales, tendrá sus propios objetivos: obtener la mano de obra barata,
ahogar toda protesta de los obreros industriales, buscar nuevos mercados en los que puedan vender sus mercancías a precios elevados, obtener grandes ganancias, para lo cual aumentará las horas de trabajo y sobre todo tratará de crear una situación que quite a los trabajadores toda posibilidad de aspirar a un orden social nuevo. Los trabajadores deben vivir con el convencimiento de que siempre ha habido patrones y continuarán existiendo mientras exista el ser humano. Añaden que los obreros y los campesinos tienen objetivos bien distintos, por ser distintos sus intereses. Un viejo proverbio ruso dice: lo que conviene al ruso es mortal para el alemán. La siguiente variante les parece muy apropiada: lo que al obrero conviene es mortal para el capitalista. Continúan diciendo: el conjunto de los objetivos que se propone un partido en la defensa de los intereses de la clase propia forma el programa de este partido. Las aspiraciones de una clase están formuladas en el programa. El programa del Partido Comunista tiene las aspiraciones de los obreros y los campesinos pobres. Así pues, deducimos que un obrero encuadrado en las filas del Partido Comunista luchará no solo por sus intereses, sino por el conjunto de la clase trabajadora. Podemos deducir, pues, que el programa es la cosa más importante para todo partido. Siempre se puede saber por el programa de cualquier partido los intereses que representa, aunque dicho programa se oculte detrás de otro falso. Programa y programa me suena a mí a esto. ¿Por qué tan importante el programa? Sí, bueno, eso es una frase de nuestro camarada y compañero Julio Anguita, ¿no? De sus tiempos de coordinador de Izquierda Unida, y tenía razón, ¿no? Es que aquí, si leemos los programas de todos los partidos políticos, yo creo que salvo el de UPyD son todos preciosos. Estamos el PP, yo qué sé, un poco menos, que busca la democracia directa y que todos vivamos de puta madre. Del PSOE igual. Y luego a la hora de la verdad nos encontramos y cuando están en el gobierno hacen todo lo contrario. De ahí a que Anguita lo dejará bien claro. Si alguien quiere pactar con Izquierda Unida o quiere negociar algo con Izquierda Unida, lo que hay que hacer es pactar en base a los programas y comprometerse en base a un programa, no en base a un sí y haremos y tenderemos a... y no. Vamos a ver, si nosotros queremos que te apoyes en el gobierno, pues tú, por ejemplo, vas a quitar los barquitos del río Ebro. ¿Ya? Por ejemplo, hay que hablar siempre sobre el programa, y el programa es lo que está escrito y lo que se le presenta a los ciudadanos. Luego, los ciudadanos dirán quiénes han mentido y quién no, y creo que ahora se estaba dando bastante cuenta la gente de quién miente aquí y quién va honradamente. O sea, rendir cuentas en consecuencia a lo que has prometido en las elecciones. Exacto, ¿no? Como concluíamos aquí explicando, pues puedes gobernar perfectamente con un programa y presentar las elecciones con otro, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora mismo. El PP se presentó a estas elecciones con un programa que, bueno, el Partido de los Trabajadores, que van a acabar con el desempleo, y bueno, poco a poco estamos viendo como pues es voy a decir poco menos, no, es que es claramente todo lo contrario. El día que el PP tenga que rendir cuentas, pues obviamente no van a poder rendir nada, porque es que, bueno, estarán también tienen unos aparatos detrás de captación de voto. Entonces este hecho les permite ocultar sus propios programas, ¿no? Campañas de telemarketing en las que se han convertido los espacios electorales o demás, ¿no? Toda esa mercadotecnia que se ha puesto al servicio del electoralismo barato tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Incluso Fran decía que era horroroso el programa político de UPyD, pero bueno, de quitar los 8 oficiales, más de uno se lo está tragando, ¿sabes? A mí me llamó Rajoy en las elecciones para pedir el voto. Es cierto, hubo una campaña en la que Rajoy te llamaba. Y bueno, vamos a dar por sentado este apartado marxista, tanto filosófico como económico. Vamos a poner una cancioncita para despejar la cabeza y atacaremos la tercera parte del programa, en la que hablaremos especialmente del fracking como ejemplo de energía por encima del raciocinio, de la ética. Y bueno, tocaremos un poco más temas alrededor de este.
¿Quién quiere ser comunista? ¿De qué color era el libro de Mao? ¿El libro de? De Mao. Mao Zedong. Un comunista chino. Hombre, si era chino, la B amarillo. La B blanco. La azul turquesa. Azul. Comodín del 50%, a ver. A, amarillo. B, rojo. ¿Rojo? Rojo, que esa sí me la sé. Sale en Cuéntame. Harto de la desinformación. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Os recordamos que este sábado día 26 de enero tenemos uno de nuestros sábados rojos y nos podéis encontrar en la calle Mayor número 55 Bajos y proyectaremos a las 7 Panteras Negras, todo el poder para el pueblo. Recordad que tras esta proyección habrá un debate, un coloquio en el que hablaremos un poquito de esta película. Tenéis un enlace a la página web de los sábados rojos en la página web del programa, por si queréis más información. Y bueno, avanzamos en esta tercera parte del programa, recordando que estamos hablando de energía y buscando un ejemplo de la puesta en práctica de esa política energética actual. Y un buen ejemplo aquí cercano en Aragón es el fracking. Así que hemos traído a Fran, que también controla bastante el tema del fracking y se lo ha mirado. Entonces Fran nos va a presentar un poco, vamos a empezar por el principio, ¿no? Como en el tema de energía. ¿Qué es el fracking? Bueno, el fracking, digamos que es hoy en día el máximo exponente de esta avidez del negocio fácil, la rentabilidad máxima y la absoluta amoral de los capitalistas y de la burguesía en nuestros días, ¿no? A mí me lo explicaron y les pedí que me lo reexplicaran a nivel usuario y yo me lo sé a nivel usuario, ¿vale? Entonces intentaré ser lo más didáctico posible con esto. Se ve que entre las rocas que forman las capas que hay debajo de la tierra que pisamos hay pequeñas bolsas de gas atrapadas en estas rocas, ¿vale? Normalmente el gas se extrae como el petróleo en grandes bolsas, se pincha la bolsa, se pone la extractora y de ahí se va sacando el gas. El hueco que se queda se rellena con agua y así en principio, aunque a veces trae problemas sísmicos, todo se queda como está en la naturaleza. El fracking es un método de extracción de gas que no está en grandes bolsas. Y en España, por las características geológicas de nuestra península, pues tenemos mucho gas que no está en grandes bolsas, sino que está, como he dicho, atrapado entre las pequeñas grietas que hay en las rocas que forman la corteza terrestre. Se desarrolló este método en Estados Unidos, donde se ha implementado bastante masivamente. Luego se pasó a Canadá, Inglaterra y sobre todo los países anglosajones, y ahora se está introduciendo en España. ¿En qué consiste? Bueno, pues se llega a un campo donde se ha prospectado que debajo de él existen estas pequeñas bolsas de gas, que a veces, ya te digo, son de tamaño de un euro, ¿no? Pero muy repartidas. Se hace un agujero vertical. Cuando se llega a cierta distancia, que es a la que se quiere llegar, se mete otra máquina que taladra horizontalmente, se saca todo el equipo y se mete agua a presión con varios productos químicos que lo que hacen es destrozar esas capas de rocas del subsuelo, liberar el gas atrapado y esos productos químicos atrapan el gas y entonces hay una máquina en la superficie que lo que hace es atrapar el gas y quedarlo, ¿vale? Es bastante, como ya os podréis imaginar en vuestra cabeza, esto es bastante traumático. O sea, es un pinchazo, sale todo para arriba. Como lo a explotar minas con dinamita. Más o menos, tú pones la dinamita y salta todo. ¿Qué problemas hay en esto? Bueno, varios. La principal es que desestabilizas la corteza terrestre. Porque, como todo en este planeta, tiene un equilibrio. Y si tú metes agua a presión para cargarte las grietas de las rocas, pues bueno, generas nuevas grietas que no están en su sitio, el suelo necesita reasentarse y puede producir movimientos sísmicos a pequeña escala. Esto lo hemos visto, ha pasado sobre todo en Inglaterra, por la parte de Escocia, que hay varias placas tectónicas por ahí, y de hecho ha habido equivocaciones graves que han hecho fracking donde no se debería hacer y ha producido grandes desplazamientos de tierra que han destruido casas e industrias cercanas. Este es un principal problema.
que muchos te dirán, no, bueno, con un estudio suficiente y no se hacen barbaridades se puede remediar. Bueno, ya veremos. El siguiente problema es que el agua que se mete a presión para liberar este gas va con productos químicos que actúan sobre la roca de diferentes maneras para conseguir el efecto deseado. Estos productos químicos no son dulces precisamente, son bastante perniciosos para la salud de las personas y los animales. Si metes agua contaminada a la corteza terrestre, por donde pasan bastantes acueductos y vías acuáticas subterráneas, lo más probable es que pase como ha pasado en Estados Unidos, y es que el agua contaminada salga por una parte X, porque no hay un mapeo y es imposible hacer un mapeo de todos los canales del subsuelo, en una balsa donde, por ejemplo, están bebiendo vacas y te aparecen 1000 vacas muertas, como apareció en Estados Unidos, y se demostró que era a raíz del fracking que estaban realizando 300 o 500 kilómetros más al norte, ¿vale? Esto es totalmente imprevisible, y en un país como España, que en España, por lo que se ve, hay bastantes conductos subacuáticos, puede ser mortal. Y ya está empezando a pasar, de hecho, en Euskadi, que es donde más implantada está esta medida para sacar gas, que se están contaminando acuíferos de las zonas de alrededor. Esto, además de matar animales, contamina las aguas que no se saben por dónde va a salir. Igual te las acabas bebiendo tú, lo cual es bastante perjudicial. Y la tercera cuestión más dañina es que, claro, esto lo haces una vez y se acabó. Te tienes que ir a otro sitio a realizar el mismo tema. ¿Qué pasa? La tierra la destrozas y eso ya queda totalmente inservible para cultivar, para ganadería, para cualquier otra cosa. Aparte de dejar unos agujeros horrorosos y toda la maquinaria ahí, porque realmente no merece la pena desmontarlo todo para montarlo en otro sitio. Simplemente lo dejan abandonado y montar una nueva en otro lugar. Esto, junto a los desperdicios que hay, porque el gas no sale solo, sale en forma líquida con un montón de elementos, se quedan el gas y los desechos, que son altamente tóxicos, los dejan en balsas en medio del campo. La legislación dice que sí, que esas balsas tienen que estar suficientemente herméticas para que no haya filtraciones de agua, pero bueno, al final el tiempo hace su papel y estas balsas acaban deteriorándose, pudriéndose, o las dejan en medio de un campo donde van luego los chavales a jugar y se pueden caer ahí. En fin, es bastante destructivo. De hecho, las imágenes que sobre las explotaciones de fracking masivos hay en Estados Unidos son auténticamente desoladoras. Es un campo que antes era verde con césped, totalmente pelado, con cantidad de balsas de agua turbia. No, lo siguiente, parece petróleo el agua, dispersas por todas partes, a poca distancia unas de otras. Parece que ha habido ahí un bombardeo atómico de los marcianos o yo qué sé. Entonces, esta técnica resulta muy rentable para las empresas porque realmente la tecnología usada es mínima, la infraestructura a levantar es muy tosca y existe muy fácilmente el hacerlo, no requiere tanta tecnología como puede requerir una central nuclear. Y es llegar a un sitio, pagar X por un campo, destrozarlo, irse a otro, pagar X, destrozarlo, irse a otro, pagar X, destrozarlo. Y la verdad es que se ve que la cantidad de gas que se saca es suficientemente rentable como para llevarlo a cabo. En Estados Unidos, de hecho, ya se están haciendo leyes para controlar este tipo de explotación de gas y en algunos estados está prohibido porque han visto los daños que puede causar. En Inglaterra, después del terremoto que sufrieron por estos temas, se lo están pensando unas cuantas veces, pero aquí en España, pues como somos así de felicianos, nuestras autoridades locales intentan traer el fracking como si fuera, lo van vendiendo a los pueblos como si fuera el monorraíl de los Simpsons, ¿no? Subiros al monorraíl que va a ser la hostia y va a salir nuestro pueblo en el mapa. Eso ya los zaragozanos con la Expo sabemos mucho lo que es salir en el mapa, ¿no? Como ya he dicho, donde más implantado está es en Euskadi, que el propio Patxi López, cuando era el Endacari, viajó a Estados Unidos para ver la calidad de las instalaciones de fracking y la viabilidad de estas, y promocionó bastante. Y ahora está expandiendo a zonas que encima siempre nos tocan las zonas que somos más pobres de la península, casualmente, que son Burgos, Soria y Teruel. Zonas despobladas donde saben que, bueno, que a la población tampoco le va a molestar mucho porque o no hay o son tan pocos que no pasa nada, como hacían con los pantanos, ¿no? Pues estos 200 habitantes los sacamos de este valle, inundamos el pueblo, aquí paz y después gloria. Lo bueno es que Ecologistas en Acción y otros grupos ecologistas, así como partidos políticos de toda ideología, porque esto hay que dejarlo claro, cuando se trata de destrozar la vida de las personas, a alguien que ha votado de derechas le importa bien poco, ¿no? Yo siempre digo que un trabajador, por mucho que vote al PP, lo que le interesa en último término es conservar su puesto de trabajo y el de sus compañeros, por muy hijo de puta que sea. Y aquí es donde verdaderamente se descubren las
las contradicciones de este sistema, ¿no? Que no se divide a la gente por ideología, sino por yo mando, tú obedeces. Y lo cierto es que en Burgos y Soria está habiendo bastantes resistencias a la implantación de estos fracking, sobre todo por parte de los municipios pequeños. Y aquí en Aragón, este mes, hemos tenido la feliz noticia de que 2 pueblos, como son Cantavieja y la Iglesuela, se han opuesto por consenso de todos los partidos políticos en las alcaldías a que hicieran prospecciones de fracking en su zona, ¿no? Porque es que verdaderamente es cargarte la vida alrededor de un pueblo. Un buen ejemplo de la política de ese leitmotiv que es el usar y tirar. Como también otro ejemplo podemos encontrarlo en algunos tipos de explotaciones mineras, por no decir todas, en relación al carbón, ¿no, Nacho? Pues sí, hemos visto ahora con los nuevos decretos que está viendo sobre el carbón, ¿no? La nueva situación en la que va a quedar el carbón, ¿no? Se elimina todo tipo de subvenciones, decían que era la energía más cara que había, que era insostenible y demás, y pues ahora resulta que no, que las empresas mineras aragonesas hay algunas que dicen que igual tiran para adelante sin subvenciones y que seguirán teniendo beneficios. Esto pues no hace más que sumarse a la confusión de cuál es la situación que va a quedar el carbón. Nos encontramos en Aragón el modelo de explotación dentro de lo que es el Estado español, en el que solo hay 2 modelos de explotación frente a los 3 que existen en el resto del mundo, que son el de pozo y el de mina a cielo abierto. Habría un tercer modelo que es el de el sistema de capas, de abrir una trinchera no a cielo abierto, sino directamente lo que es la veta de carbón, metiendo personas y camiones y demás, que pues de esos modelos, el modelo de mina abierta, que es el que más afecta al medio ambiente de los que hay en el Estado español, pues resulta que es rentable, ¿no? El modelo de mina de pozo, pues es la típica mina de carbón en la que baja el minero con el pico y pala, a día de hoy ya con martillos neumáticos y demás, va extrayendo el carbón, lo van montando en sistemas de tracción y lo suben a la superficie. Pues el modelo de mina a cielo abierto, que son 5 de las 6 que tenemos en la comunidad autónoma, pues es básicamente meter grandes paleras, grandes camiones e ir sacando tierra, más tierra, ir apilándola en otros sitios, con lo cual estás cambiando la propia orografía del terreno y de repente llegar a una veta, explotarla y seguir tirando para adelante, ¿no? Es un modelo de depredación, igual que veíamos con el fracking. Bueno, y después de ver estos 2 ejemplos después de ver estos 2 ejemplos de política energética adaptada a la ideología de usar y tirar, vamos a cambiar completamente de bando, vas a cambiar completamente de tercio y vamos a presentar esta sección que ya conocéis todos, más del tema propagandístico, que se llama Hollywood contra el comunismo. Y casualmente esta es una de las propuestas que nos enviáis por Twitter y por correo. Nos solemos recibir bastantes propuestas, afortunadamente, respecto a este tema. Y casualmente esta propuesta la recibimos hace 2 o 3 semanas de Fran, así que mejor que propongas tú, Fran, este vídeo, que lo presentes tú, que este vídeo que nos propusiste hace unas 2 o 3 semanas, si mal no recuerdo. Sí, bueno, este fragmento de la película es de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick. No es, a diferencia de otras películas, una película propagandista con la intención de reproducir el sistema cultural norteamericano, sino que precisamente es una crítica a la Guerra Fría, tanto a un bando como al otro. Yo os recomiendo que veáis la película porque es magistral, de Stanley Kubrick. En general, las películas de este director, que por cierto tuvo que irse a Estados Unidos por el tipo de cine que hacía, tuvo que irse a Inglaterra, son geniales. Y bueno, en este fragmento la película va en general de un general norteamericano que controla una serie de aviones nucleares, se vuelve loco, cree que le van a atacar los comunistas y por tanto manda a toda su flota a atacar a la Unión Soviética con bombas nucleares. Y va pues de los conflictos diplomáticos que hay con un ex nazi por medio al servicio del gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. En este fragmento habla el general de los Estados Unidos que se vuelve loco y habla de la paranoia que él cree que es la infiltración comunista dentro de Estados Unidos, que realmente es una crítica a toda la propaganda estadounidense que se hizo contra su propia población para generar el enemigo del otro, ¿no? Del comunista, del ruso.
Y bueno, el fragmento habla por sí mismo. Lo recuerdo, señor. La guerra es demasiado importante para dejársela a los generales. Cuando dijo eso hace 50 años, pudo tener razón. Pero hoy día es demasiado importante para dejársela a los políticos. No tienen ni tiempo, ni conocimientos, ni inclinación para dedicarse a la estrategia. Estoy harto de consentir con los brazos cruzados la infiltración comunista, la subversión comunista, la conspiración comunista. Esa corriente en la actualidad tan de moda que envuelve e infecta todos nuestros preciados fluidos naturales. Esa ideología tan de moda que envenena. Y envenenados, según algunos, estaba mucha gente en la transición, y estos amigos de mover el brazo movieron ficha aparte del brazo en la transición. Así que aquí tenemos a Nacho, que nos va a contar qué hicieron estos amigos de mover el brazo. Bueno, pues un 24 de enero de 1977, en plena transición, no durante la dictadura, sino en plena transición, en la calle Atocha, un grupo de abogados laboralistas de comisiones obreras estaba trabajando en su despacho. En total estaban unos 7 abogados, más un personal de secretario de administrativo. Y ese día por la noche, entre las 10:30 y las 11, tres facciosos entraron dentro del despacho en el que estaban trabajando y pues dispararon contra ellos, ¿no? Cinco murieron y 4 fueron heridos en el tiroteo. Los asesinados fueron Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Y los heridos fueron Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz Huerta, Luis Ramos y Dolores González. Es un ejemplo más de la violencia que hubo por parte de la extrema derecha durante la transición, ¿no? Con casos como los bien institucional en algunos de ellos, como puedan ser los muertos que hubo en Vigo durante este periodo, o en obreros asesinados por la propia policía, casos aquí en Zaragoza como el de Miguel Basanta, o casos que pudiera haber, ya aparte de esa derecha no institucional, sí que amparada por el gobierno, como puedan ser Montejurra u otros tantos, ¿no? Además son en muchas ocasiones miembros de la extrema derecha con conexiones en el extranjero, a los que nunca se ha podido investigar más allá del propio delito. Pues en este caso, en el de los abogados laboralistas de Atocha, los 3 asesinos que irrumpieron, nunca se ha podido investigar quién estaba por encima de ellos. Siempre se ha frenado incluso en los 80, en los 90, y nunca se ha llegado a saber más allá de ellos quién había. Sobre este caso ya, pues que sí que es muy famoso y demás, recomiendo las películas 7 días de enero de Juan Antonio Bardén, que trata sobre el tema. Se rodó poco después en forma de documental. Una memoria construida en el franquismo, bueno, en la transición, en la que hay muchas muertes, pero en la cual solo algunas de ellas son recordadas y honradas, ¿no? Sí, o sea, el tema de los abogados de Atocha se fue muy resaltado, sobre todo por la demostración de fuerza que el día después, en el entierro, las comisiones obreras y el Partido Comunista hicieron, ¿no? Fue una demostración de fuerza, de contención, de decir aquí estamos, somos estos, y bueno, se considera uno de los momentos claves por lo que el PC fue legalizado posteriormente por Suárez en este sábado santo rojo que se llama, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque se ha intentado tachar a la transición política española de modélica y ejemplar y incluso exportable a otros países, la realidad no es así. La realidad es que en la transición hubo mucha gente que se dejó la vida en ella, y que fue gracias a la lucha de toda esa gente y de también sus muertes por los que ahora podemos disfrutar de las pequeñas libertades y los pocos derechos que nos quedan, ¿no? Y bueno, que es que no solamente fueron los abogados de Atocha, es que fueron muchos. Fueron los de trabajadores de Vitoria con Fraga como ministro.
fueron los 5 últimos fusilados del franquismo de ETA y los FRAP. Fue Salvador Puig Antich durante el franquismo. Fueron después cantidad de casos y de ya no solamente qué significaron muertes, que siempre es lo más llamativo, ¿no? Que es represión constante, una presión política contra las familias que llevó al suicidio a muchas personas o que les llevó a abandonar una militancia que hubiera podido ser vital a la hora de conformar un sistema democrático posteriormente. Y bueno, el caso es que ellos se dejaron su vida en ello. Quizá lo que salió después de todo no era lo que más querían, pero sí que hay que reconocerles que ellos lucharon por sus derechos, lucharon por nuestros derechos, y que el mejor homenaje que se les puede hacer es ahora defenderlos a sangre y fuego. Y la gran diferencia que existe entre la muerte de un abogado laboralista o de un trabajador organizado y la muerte de un concejal de partido PP o PSOE, siendo que también es igual de trágica, sin cambiar. Este homenaje que decía, que va a estar recuerdo a otras personas que han muerto defendiendo los derechos, y que va también que la mejor forma de honrar su memoria es defender los derechos de la clase trabajadora día a día. On est encore là, yeah. On dit indépendant quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Paul Bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça, sans dessus nous. Bordelique. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iscraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Y aprovechar para, ya que estamos hablando de memoria, para explicar que el fin de semana pasado Rahul tuvo la atención de mandarme una pequeño escrito que os voy a pasar a leer, que explica qué pasó el fin de semana pasado. Y es que el fin de semana pasado se juntó la denominada Junta Estatal Republicana, que se reunió en el segundo encuentro estatal republicano, en el cual hay diferentes organizaciones, ¿no? Desde Izquierda Republicana o Unidad Cívica República hasta versiones más regionales, como por ejemplo Unidad Cívica por la República Navarra o el Movimiento por la Tercera República, el MP3, que está aquí bastante presente en Aragón. Y bueno, este segundo encuentro estatal republicano fue el 19 de enero en el Salón de Actos de la Casa de Asociaciones de Rivas, Vacío, Madrid. Y los objetivos con los que se juntaron fueron avanzar en la articulación del republicanismo existente. También fue el de concretar elementos básicos y comunes de la alternativa. Por otro lado, también era fomentar y establecer las características y componentes del proceso constituyente, y finalmente también proponían fijar acciones e iniciativas a nivel estatal para impulsar este proceso republicano. Y bueno, el convencimiento mutuo dentro de la organización era que este 2013 se puede suponer un salto cualitativo y cuantitativo en lo que viene siendo el movimiento republicanista, federalista y laico en España. Y con esas ganas iban a trabajar a fondo en todas las iniciativas que se plantearon con el objetivo final de ofrecer una propuesta republicana fortalecida. Bueno, que también de este encuentro, del segundo encuentro estatal republicano, salió de cara a esas acciones que ha comentado Julio que se iban a hacer, salió ya de organizar una manifestación estatal el 14 de abril por la Tercera República. Tenemos que tener claro que la monarquía se está autodesprestigiando, el sistema de partidos se está desintegrando, y que ahora es el momento de presentar esta alternativa real de una república democrática y que realmente nos dejen llevar con nuestro destino. Así que el 14 de abril todo el mundo a la calle. Y todo el mundo a la calle el 14 de abril, pero como queda mucho tiempo, os vamos a convocar para que vayáis todo el mundo a la calle esta semana, a través de las convocatorias que cada semana os proponemos. Y este martes hay esta semana hay bastante movimiento, y ya mañana directamente mañana miércoles 23 de enero a las 6 de la tarde se reúne el grupo de exclusión del 15M Delicias, y una hora más tarde, a las 7, la cumbre social se junta en el Centro Joaquín Roncal. Hablarán sobre todo de lo que viene siendo la privatización del agua y organizarse para evitar ese atropello. Y media hora más tarde, a las 7:30, la Asamblea 15M de Delicias se reúne. Media hora más tarde también, a las 8,
hay un no a la guerra en Mali, en la Plaza de España, que está abierto a todo el mundo y hay bastantes organizaciones adheridas, entre ellas la UJC y el Partido Comunista. Y al día siguiente, el jueves, día 24 de enero, hay una gran manifestación de defensa de derechos sociales de los empleados públicos. ¿Vale? Recordar que un empleado público trabaja para nosotros. Luego, el trabajo público es un trabajo que nos interesa, aunque porque nos afecta día a día. Y esta manifestación será a partir de las 7 en la Plaza de Basilio Paraíso. Luego ya este lunes 28 de enero se junta Stop Desahucios con organizaciones y colectivos para explicar los objetivos, pedir adhesiones y preparar la rueda de prensa de la manifestación estatal del día 16 de febrero. Así con esto queremos despedirnos, no sin antes agradecer tanto a Jorge estas convocatorias que nos manda cada semana, cosa que le agradecemos bastante, y a Rahul el comentario sobre este movimiento republicano. Bueno, aparte de agradecer a todos los oyentes que estéis ahí día a día participando, agradecemos también a Nacho que han acudido. Muchas gracias a vosotros. Y a Fran. Muchas gracias. Mención especial a estos dos compañeros porque este programa ha sido bastante curioso como lo hemos montado y hemos tenido bastantes problemas. Se ha confabulado todo y han sabido salir bastante bien del trapo en cada momento. Y bueno, agradecer aparte pues a Fidel y a Claudia que estén ahí en los mandos echando una mano. Y ya nos despedimos para la semana que viene, en la cual yo no estaré, pero los compañeros que vienen harán un programa especial sobre guerra e imperialismo que tiene una pinta bastante buena. Y con posiblemente dos sorpresas bastante explosivas que no vamos a desvelar, pero que mantendrá a mucha gente pegado al transistor el próximo martes. Así que os recomendamos, con especial interés, os recomiendo el programa del próximo martes, que los compañeros lo petarán. Nos vemos dentro de 7 días. Un, dos, tres y... Vienen con hambre los perros y no respetan a nadie, cual jauría sin bandera. Así son estos chacales, quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas. Nos quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vendo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre e historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascua a Tamango, con sus cisnes y flamencos, este paraíso pueblan. En verano y en invierno la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno. Si pudieran venderían el aire y hasta su madre, la nieve de estas montañas es de todo, no es de Naiden. Si no tomamos conciencia de esta segunda invasión, se llevan mañana a tu hijo
a una guerra otra nación, Patagonia sin represa, escrito en el corazón.